Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Yo como por ansiedad. Yo miro una cosa o el resto mira una cosa y ella o él miran una cosa completamente distinta. Cuando hablamos de un trastorno de alimentación hay que ser muy enfático en decir que es una enfermedad psiquiátrica. Buenas noches, amigos, bienvenidos a un show con Tuti, gracias por estar con nosotros una noche más. Tenemos un programa muy interesante y muy especial para todos ustedes, hablando del peso de las emociones. ¿Cómo se relaciona nuestro peso y nuestras emociones? Hoy lo estaremos escudriñando y ojalá les sirva mucho a usted. Bienvenidos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, el peso de las emociones, le hemos puesto. Cómo es que las emociones están relacionadas a cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro peso también. Vamos a ir tratando de desglosar, analizar y entender qué está detrás del descontrol de la comida, de la alimentación, del peso en nuestro cuerpo y por qué funcionamos de la forma en que lo hacemos. Y por eso me da mucho gusto recibir a mis primeras invitadas. Ellas son expertas, María José Basterrechea, nutrióloga, médica y cirujana y muchas cosas más, pero especialmente dedicada a la nutrición. ¿Cómo estás, María José? Gracias, Lynn. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña María René Gándara. Ella es médico, psiquiatra, entre muchas cosas más. Ustedes se me especializaron mucho. ¿Cómo estás, María René? Bien, gracias, Tuti. Gracias Contenta por estar con de estar nosotros. Acá. Bueno, ambas han estado trabajando muy de cerca y muy fuertemente con este tema específicamente, el peso de las personas y la relación que tiene no solamente el funcionamiento biológico, sino también el emocional. Quiero empezar a definir porque creo que es el problema y uno de los temas recurrentes de cualquier persona, sobre todo a inicio de año: voy a bajar de peso, voy a controlar mi peso, voy a poder hacerlo esta vez sí. ¿Qué es el sobrepeso, María José? Es importante que definamos el sobrepeso porque esto va a estar relacionado a la relación entre el peso y la estatura de cada persona. Estamos hablando de gente adulta, ¿sí? Y su relación con enfermedad especialmente cardiovascular. Entonces, cuando uno hace la relación entre el peso y la estatura, tiene diferentes cortes. Cuando este corte pasa a ser mayor de 25 es sobrepeso, cuando es mayor de 30 es obesidad. Hay 3 diferentes tipos de obesidad, pero por el otro lado, abajo de 18.5 vamos a tener personas que están bajas de peso y es una curva en J que nos va a dar riesgo cardiovascular, y del lado delgado vamos a tener otras enfermedades muy importantes de las cuales vamos a hablar más adelante, que también va a tener problemas cardiovasculares también. ¿Es difícil mantener el peso ideal, María José? Por supuesto que es difícil y hay que hacer un cambio en el estilo de vida, no solamente en la alimentación, sino que también estamos hablando de ejercicio y obviamente de la conducta, que es lo que vamos a centrarnos hoy en la plática, de cómo las emociones van a repercutir en nuestro estilo de vida. Claro, y si por este lado hablamos brevemente del sobrepeso, de la obesidad, me hacías esa diferenciación, gracias, María René, vayámonos al otro extremo también, la anorexia, la bulimia, definámoslas rápidamente. Son trastornos que van en contraposición del sobrepeso y la obesidad y son diferentes, bulimia y anorexia. La diferencia más grande es que en bulimia hay, la mayoría de veces está acompañada de cuestiones compulsivas como el vomitar y otro tipo de elementos que utilizan las personas para mantener el peso, para bajar el peso. Y la anorexia es una restricción completa. Pueden haber combinaciones de estas, pero la idea básica es que la persona se enfoca en la delgadez, ¿sí? En evitar el sobrepeso. En evitar el sobrepeso, ¿sí? Y cada vez con más frecuencia estamos viendo más trastornos de este tipo, no como tenemos en obesidad y en sobrepeso, pero estamos viendo más frecuencia en personas más jóvenes, no solo mujeres, sino hombres y mujeres. ¿Se manejan las mismas emociones o las mismas causas, lo voy a decir de esta forma, o razones por las cuales una persona tiende más a la obesidad o al sobrepeso y otra persona tiende más a la anorexia y la bulimia? Porque veo que, por un lado, si es falta de, si quiero quitarme peso, estoy evitando el sobrepeso. Si estoy en sobrepeso, posiblemente no es que esté evitando la delgadez, pero ¿en qué estoy enfocado entonces en el momento de hablar de sobrepeso? Hablemos de las emociones que están detrás de este desorden, digamos, en el peso. Cuando hablamos de un trastorno de alimentación hay que
ser muy enfático en decir que es una enfermedad psiquiátrica y no esto va a pasar con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, esto está ligado a la bulimia, por ejemplo, por falta de control. Hay pérdida de control. Y el hecho de tener un atracón de alimentos, que es un consumo de calorías gigante en un tiempo muy corto, va a estar ligado a una compensación, sea vómito, sea un abuso de laxantes o diuréticos, ¿verdad? O la no purgativa, que es exceso de ejercicio o ayunos prolongados. Entonces, esto va a ser la diferencia con la anorexia, donde hay un principio totalmente de control. Las pacientes que tienen anorexia, ellas quieren controlar extremadamente lo que ellas ingieren y su figura corporal. Y las que padecen bulimia o los que padecen bulimia se sienten en falta de control, es así. O sea, básicamente el control gira en ambos. ¿O cómo? Digamos que la diferencia cuando abordamos a un paciente bulimia versus anorexia, que puede ser que uno pase de otro y de otro a otro, ¿verdad? Porque entonces empezás a restringir y ves que no hay resultado, o estás en un tratamiento o empezás a realimentarte y para poder compensar empezás a vomitar o empezás a usar laxantes. La emoción básica yo creo que no podríamos decir es una sola emoción, sino que es una combinación de emociones. En el lado de la anorexia, la adolescente o la persona que la padece tiene una necesidad de perfeccionar absolutamente todo. Entonces es un extremo control sabiendo que no es posible. O sea, no es posible la perfección para el ser humano porque la emoción te lleva a diferentes lugares y es como... Hay una razón biológica para la emoción y la perfección no cabe en la humanidad como ser humano. Claro, claro. ¿Sí? Entonces esa constante búsqueda de la perfección en la imagen, hay una alteración de la imagen que yo miro en el espejo, de mí misma. Entonces yo miro una cosa o el resto mira una cosa y ella o él miran una cosa completamente distinta. Y por eso decía María José que es un trastorno psiquiátrico. Si vamos a hablar de la emoción como tal, yo creo que la ansiedad es una de las básicas, pero también podríamos hablar de tristeza, podríamos hablar de enojo, que son emociones que no son tan auténticas en el sentido de que no te van a servir de nada, sino que te están derivando a un trastorno. Sí, hay que ver cuál es la expresión real de esas emociones o por dónde. Y en el sobrepeso la ansiedad también se comparte y creo que en su mayoría... Y es que es una de las cosas que hemos platicado con María René, cuando uno habla de ansiedad, realmente la ansiedad es una emoción que va íntimamente relacionada con el miedo. Entonces las personas que realmente que tienen sobrepeso, obesidad y dicen, es que María José, yo como por ansiedad, realmente lo que ellas están manifestando no es miedo o pánico, ellas lo que están manifestando es una pérdida de control y mal manejo del estrés. Entonces es bien importante diferenciarlo y decirle a la persona, porque existe un trastorno psiquiátrico, un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, el cual debe ser abordado totalmente diferente y no tiene absolutamente nada que ver con comer. Ok, ¿qué pasa entonces con las emociones y la función de las emociones para regularnos a nosotros mismos? Las emociones fisiológicamente tienen una razón de ser. Existen porque nos sirven y son como una especie de brújula para nosotros. La emoción básica en el caso del miedo es el miedo, y el miedo te hace correr, te hace defenderte, paralizarte, pero la ansiedad no tenés nada y tenés la sensación como si estuvieras en peligro. La tristeza, se habla actualmente de la tristeza como una emoción básica en el sentido en el que tú perdés algo y la tristeza te hace saber que lo perdiste y entonces te mueve para seguir en la vida. ¿Sí? El miedo es la emoción que te hace defenderte, sobrevivir, oponerte, ¿sí? Y el placer es la emoción que te hace comer, dormir. Entonces estas son las básicas, todas las diferenciaciones que hay entre ellas, y cuando estamos hiperexpresando una de estas emociones sin tener un estímulo para que sigas viviendo, entonces ahí hay una patología. Ok, porque sucede también que que hay personas que dicen, cuando estoy triste va el bote de helado de chocolate, ya sabes, ¿no? Y van las cosas dulces y cuando estás a lo mejor triste también puede ser que no tengas apetito, o sea, se puede manifestar en ambos polos, ¿no? Claro, y es que existe una razón biológica por qué esto se da. ¿Por qué la persona que está triste no come pollo y lechuga? ¿Por qué busca el carbohidrato refinado, el azúcar? Porque en el cerebro tenemos un centro de placer y el centro de placer va a ser estimulado
por la elevación de la glucosa y va a ser tan estimulado como el abuso de sustancias ilícitas como heroína. Entonces, la gente realmente cuando consume secundario a una emoción, alguna cantidad grande de azúcares, ella siente placer en ese momento y compensa esa emoción por la cual está buscando el placer. En general, ¿comemos siempre con alguna emoción asociada? Siempre. Siempre. Y aunque lo hagamos bien, digamos. Y una de las quejas más importantes cuando estás haciendo un plan de alimentación es que la gente se reúne para comer y hay comida en todo. Claro. Entonces te juntás en la mañana y hay que tomarse un café y Claro. algo dulce, te juntás en la tarde, almorzás. Culturalmente Latinoamérica es de comer. Sí. Y entonces tampoco tú puedes hacer un plan de alimentación si le vas a quitar la comida a la persona, porque esa es una manera de relacionarnos y de darnos afecto también. ¿Sí? Entonces la emoción y la comida está involucrada en todo. Sí, increíble, ¿no? Porque asociamos hasta ciertas comidas con no solamente situaciones, enfermedades, sino como con remedios, ¿no? Si decimos un caldito de pollo, se nos viene la abuelita, el cariño, enfermitos, ¿no? O sea, lo asociamos. La parte hedónica de la alimentación es lo que sentimos del placer, ¿verdad? El olor, visualmente como vemos la comida y lo que usted dice, lo que nos recuerda la comida. Qué increíble, todo lo que está asociado a la comida. El peso de las emociones es lo que hoy estamos hablando, amigos. Quédese con nosotros porque hay distintas perspectivas que queremos ir abordando para entender qué es lo que pasa detrás de esas emociones y nuestro peso. Ya volvemos. Al volver, no hay que controlar este impulso de comer, sino que hay que atenderlo. Porque el hambre es algo tan natural como el ir al baño. Entonces vamos por ahí, por la calle, consumiendo sustancias lícitas socialmente. Y somos adictos a ellas y no y lo sabemos. estamos volviéndonos adictos. Y nutrirnos no solamente por alimentos, sino que nutrir nuestra vida. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. A este panel, hoy que estamos hablando del peso de las emociones, se suma Gabriela Solís. Ella es psicóloga clínica y además coach en psiconutrición. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. María René y María José siguen aquí. Aquí las retuve un rato. Gracias por seguir aquí con nosotros. Voy a empezar contigo, Gaby, para que desde lo que tú has, desde tu especialización y tu experiencia, desde la psiconutrición, que ves que ahora hay especialización de especializaciones y me encanta, ¿cómo ves esta relación del sobrepeso o del peso y las emociones más bien? Ok, sí, sobre lo que es la psiconutrición, es ver esa relación que hay entre las emociones y lo que es la alimentación y todos los procesos psicológicos que van pasando durante nuestra vida, todas las experiencias, todas las relaciones sociales que tenemos, todo lo que pasa alrededor. Este es un enfoque que se va más allá en que el sobrepeso es algo que hay que erradicarlo, que hay que eliminarlo, sino que profundizar un poco más, ver por qué es que está este sobrepeso, este síntoma, porque realmente es un síntoma que nos está diciendo que hay algo que tenemos que explorar. Claro. Tenemos que ver si hay alguna relación disfuncional, si hay problemas o trastornos o traumas que hemos tenido antes, entonces es explorar un poquito más eso. Y a raíz de ver eso, pues va como acomodándose todo lo que va alrededor de nuestra vida. Y también va mucho en lo que es la imagen corporal, el amor propio, el amarnos, respetarnos y ver un poquito más cómo nosotros vamos a poder dar a la sociedad porque nosotros vamos a estar bien. Es decir, ahora ya no tenemos que preocuparnos, o sea, digo, sí tenemos que hacerlo, pero no tenemos que preocuparnos solo de alimentarnos bien, sino de conocernos bien, ¿es así? Claro que sí, y nutrirnos no solamente por alimentos, sino que nutrir nuestra vida, nutrir con experiencias y nosotros tenemos hambres emocionales y tenemos hambres físicas. Y las hambres emocionales son pues que tenemos algún problema con la pareja, con la familia, o si tenemos como un hambre de éxito, hambre de realización, todas esas cosas también las tenemos que cumplir. Y se reflejan en la forma en que comemos.